Hola, este es el Tangente del día de hoy, martes. Lo estamos grabando en este momento, pero como hablábamos hace un rato con mis amigos aquí, lo que nosotros hablamos envejece muy, muy rápido porque vivimos en Latinoamérica y en Guatemala. Saben ustedes, hoy es martes, generalmente tenemos entrevistas, pero creemos que las entrevistas que son pertinentes en este momento las vamos a tener que hacer más adelante en la semana, porque no podemos dejar de hablar de lo que hay en este momento, que es un país semi-paralizado, paralizado en su sistema político, y un país en medio de un intento de golpe de Estado. Así que el día de hoy lo que les traemos es otro programa de análisis, y para eso el día de hoy cuento con dos buenos amigos. Primero es abogado, es un hombre de derecho, pero sobre todo un vato de ley. Es mi amigo. Un vato de ley. Vato de ley. Y también está mi amigo aquí que su enfoque es económico, pero su análisis es muy generoso. Así que está aquí Rudy Herrera. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Todo ¿Les bien? gustaron ¿Bien? las introducciones del día de Sí, hoy? Vamos a generoso. hacer vato de ley. Sí. Ajá, un gusto estar Daniel aquí. Herring se siente si no lo presentamos en el programa, entonces es Daniel. decidí. Es Daniel. Está bien. Va. Pero bueno, lo que quiero, eso sí, es recordarles a ustedes dos cosas al inicio. Número uno, ayúdenos compartiendo Tangente. Gracias, hemos tenido de veras unos programas con un montón de vistas y de buenos comentarios. Nos leemos todos los comentarios, vamos después respondiendo algunos, pero nos encanta. No deje de comentar en todas las plataformas lo que usted le tiene de impresiones respecto a Tangente, lo tomamos muy en cuenta. Así que suscríbase, compártalo, nos ayuda muchísimo para que llegue a otras personas. Y también le tengo un mensaje de uno de nuestros patrocinadores, que es el Grupo San Miguel. San Miguel estará dando un 50% de descuento en el taller de armado de muebles de melamina. Eso en la tienda de Zona 9, y este beneficio es exclusivo para oyentes de Tangente. Así que mencione usted que se enteró de esa promoción vía el podcast de Tangente. Y ¿dónde lo pueden comprar el taller o tener más información? El PBX de San Miguel es 2268-0808, o también puede llegar usted y apersonarse en la tienda de Zona 9 de Grupo San Miguel. Así que muchas gracias a nuestro patrocinador. Y bueno, sin más dilación vamos a comenzar. Vamos a ver de qué vamos a hablar en este momento. Ya tuvimos la semana pasada pues esa ronda en la cual los actores se sentaron a sentar posiciones. Básicamente la negociación, como vimos, es entre el grupo de los bloqueos organizados. Hay que hacer una diferencia entre los bloqueos que están organizados de un grupo de autoridades ancestrales de pueblos originarios, y el otro son espontáneos. Los que negociaron son los que están organizados en este caso. Y del otro lado, el gobierno encabezado por Alejandro Yamatei, básicamente sentando posiciones, unos reivindicando las peticiones que han hecho. Esas peticiones, como sabemos, son la renuncia de Freddy Orellana, juez séptimo de lo penal, la fiscal Cintia Monterroso, el jefe de la FESI Rafael Curruchiche y Consuelo Porras. Hasta ahí, básicamente fue sentar posiciones, y después un anuncio de un repliegue táctico para aflojar los bloqueos que ellos controlan. Hago mucho hincapié en esto porque hay otros bloqueos que no controlan ellos, y también vimos episodios en los primeros días de esta semana de una escalada de violencia, ¿verdad? Entonces, después de eso, vimos un episodio que tal vez ahí podemos empezar a comentar. Creo que merece un comentario que no hemos hecho aquí en Tangente. El día sábado vimos la confirmación de, me parece que era el sobrino del ingeniero químico Miguel Martínez, en la Merced, Antigua Guatemala. Impresionante. A ver, contame, ¿qué te impresionó? Bueno, número uno, que es segunda vez que le sucede. O sea, hace poco le sucedió en el estadio, ¿sí? En el Coloso de la Zona 5. En el Coloso de la Zona 5. Entonces, creo que para él está clarísimo que él no puede dar la cara, pues. Pero esto ya escaló el tema también de su familia, ¿verdad? El tema de su sobrino, el tema de su mamá, ¿verdad? Creo que el cuñado estaba ahí, le hacen la pregunta, ¿verdad? Vos el cuñado, y lo niega, ¿verdad? Le dice no, ¿verdad? Y después siguen preguntando, ya solo se queda callado. Pero, o sea, ya ni él ni su familia realmente pueden salir tranquilos a la calle. Claro, aquí Rudy pues también hizo cierto cuestionamiento en Twitter, ¿verdad? Relacionado con el tema de la violencia, ¿verdad? Que obviamente pues queremos vivir en paz, y en consecuencia pues tenemos que actuar. No le fue muy bien pues con las reacciones, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede, que tenemos que también enmarcar este análisis en
el hecho de que el pueblo de Guatemala está cansado, está harto, y las vías que supuestamente tendrían que servir para poder ventilar este descontento, ¿verdad? Entiéndase las elecciones, por ejemplo, ¿verdad? Y la renovación de autoridades, pues ni siquiera eso tenemos ahora, ¿verdad? Porque están intentando pues, configurar un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué le queda? ¿Qué le queda a la Rudy, población? es difícil a veces transmitir una idea en Twitter, ahora X. Sí. ¿Cuándo vamos a dejar de decir Twitter, ahora X? Yo no le voy a decir, yo no le voy a decir Yo Twitter. Twitter le Yo digo. le voy a decir Twitter, ajá. Pero si quieres expandirlo, porque el mensaje es como la dificultad cuando tenemos que ayudar a hacer comunicados, un tweet, etcétera, es el poder de la síntesis y transmitir ideas complejas en pocas palabras. ¿Quisieras expandir un poco el mensaje que querías transmitir o aclararlo? ¿O cómo ha madurado No, para hoy yo, martes? sí, yo creo que también, yo me di cuenta rápidamente, como decías, recibí muchas reacciones, de ahora me gané un par de pirulos o de comentarios diciéndome que ya me callara, ¿verdad? Pero con toda razón, vienen de un espacio de frustración, un espacio donde no tienen una clara vía en donde haya un desahogo, donde vean cambio, donde vean una fuente de esperanza, digamos, creo yo, ¿verdad? Porque hay muchos ataques. A las pocas fuentes de esperanza, pues, o las llamitas de esperanza las comienzan a apagar. Creo yo, esa es mi interpretación. Pero sí, me di cuenta muy rápidamente que después de poner ese tweet en donde yo decía que estoy de acuerdo completamente en que la gente pueda demostrarle su desaprobación a Miguel Martínez, que el uso de la violencia contra la familia no era lo ideal, ¿verdad? Y así lo puse. Luego creo que el tiempo me hizo recapacitar de que el mensaje principal es que en momentos donde más uno quiere utilizar los métodos que alguien más ha utilizado para reprimir y para intimidar y para buscar justicia de manera revanchista, ahí es donde más tenemos que esforzarnos para ser pacientes, buscar la institucionalidad y buscar formas de cómo construir una justicia que sí repare, que sí reforme, que sí cure, ¿verdad?, esas heridas o alivie el dolor causado para las personas que fueron víctimas. Eso no se puede explicar en un solo tweet, y tampoco pago X o pago Twitter como para hacerlo todo, pero al final mi mensaje es: no creo que la violencia que han utilizado otras personas que no tuvieron empatía, que no tuvieron freno propio, que no tuvieron valores y decencia como para dejar de robarle al pueblo, sea la forma en la que nosotros queremos demostrarles que hay una mejor manera de gestionar colectivamente, ¿verdad? Y creo que esa es una discusión, no es una verdad absoluta, no creo que es solo mi punto de vista, y creo que es una forma de iniciar el diálogo. Comencemos a hablar, pero sí creo que podría haber consecuencias muy graves de levantar una piedra de las que están en la antigua, tirársela a alguien y que tal vez no le pegue a la persona indicada, que le pegue a una persona indicada y después haya repercusiones, porque sí, el sistema de justicia está en las manos de ciertas personas, en ciertos procesos, ¿verdad? No en todo. Pero creo que al final lo que quería yo, lo que buscaba era decir que no era esa la forma de violencia física y agresiva, que creo que es la forma en la que hay que demostrarle. Yo sí creo que Miguel Martínez no debería sentirse cómodo en un espacio público, y se le tiene que hacer saber que la gente está consciente y que ya reconocemos su cara y que sabemos cómo se ve, que no le pasó así a Freddy Orellana, que fue un partido según entiendo, fue un partido de los rojos y es menos conocido, ¿no? Y es menos conocido, ¿verdad? Entonces, Miguel Martínez sí creo que está bien demostrarle esa desaprobación, y la gente puede decirle por su ejercicio de libertad de expresión, así como lo hizo un individuo cuando Jimmy Morales fue a votar. Me recuerdo yo que era presidente y estaba en la elección de 2019, y alguien en el centro de votación le dice como que ha sido el peor presidente y no sé qué, y después lo detienen, ¿verdad? Eso está mal. O sea, yo creo que todos deberíamos poder expresar nuestra desaprobación. ¿Sabes qué siento yo? Eso sí. Es como esos momentos en los cuales los matices que podés hacer, salís vos mismo crucificado porque está en un punto de efervescencia en la opinión pública, que la gente simplemente lo que quiere es que te posiciones claramente o en contra o a favor. Entonces, Sí. es la desgracia siempre de ver las cosas, entenderlas, y eso, entenderlas no te hace aprobarlas. O sea, se me agolpan las ideas, ¿verdad? Pero pienso, por ejemplo, la situación que está pasando en el mundo en este momento, de la guerra entre parte de la autoridad palestina, que es Hamas, e Israel. O sea, entiendo por qué pasó, entiendo.
Es una barbarie y lo condono, obviamente que no, ¿verdad? Pero ¿cómo cuesta tener esa posición alrededor? Te crucifican algunos porque te sacan los excesos y cómo se ha comportado, las violaciones a derechos humanos enormes del Estado de Israel contra Palestina, y del otro lado te enseñan fotos de bebés carbonizados. Entonces, yo entiendo qué está pasando. O sea, sé cómo se comporta la humanidad y no me voy al deber ser. O sea, irse al deber ser en este momento me parece fútil. Y en esa línea de ideas, es lo que Domingo Faustino Sarmiento hablaba de civilización o barbarie, ¿verdad? O sea, bajo sus enfoques decimonónicos y lo que sea, pero básicamente lo que decía es, si vivimos en grupos humanos, hemos hecho este artificio que es la construcción de instituciones o de leyes y hemos ido puliendo ese proceso. Ha llovido bastante desde la tabla de Hammurabi, como para que lleguemos a este punto donde haya una caquistocracia, o sea, esta élite compuesta perfectamente de gente mierda, ¿verdad? Es que caquistocracia lo que quiere decir es que estás teniendo en la dirigencia a la caca de la sociedad, como es esta familia, porque esta familia ha condonado este comportamiento. No voy a hablar de los menores de edad y todo, pero me puedo centrar en los papás de Miguel y él y los que viven de sus rentas sabiendo que eso es producto de saquear a los guatemaltecos. Me parece increíble que esta gente sea con esa calidad, además sea tan estúpida de no darse cuenta de lo que los desprecia la gente. Tienen demasiada información para no darse cuenta. O sea, hagamos el listado. Perdieron abrumadoramente en las urnas, tratando de manipular hasta donde se podía el sistema electoral. Va al estadio y lo repugna, pero sí completamente lo repudia con una vehemencia, la torcida azul y blanco. Miran las encuestas que saca Sid Gallup, que le pegó, por cierto, al centro en su predicción en las elecciones, y miran que hay proxies, ¿verdad? Tal vez está la aprobación de Yamatei, la puedes tomar como proxy, la de Consuelo Porras la puedes tomar como proxy. Hay 82% de la población, mucho más de lo que votó por Arévalo en el padrón, que ya es un subset. Tenés consignias claras donde está Miguel exactamente como protagonista. O sea, Miguel no tiene acceso, por ejemplo, a los datos del sistema de Gustavo Rarty y Social Analytics, pero lo acabamos de ver, la polarización está hasta las nubes. O sea, la gente en contra del régimen actual es abrumadora, la distancia del discurso y la cantidad de personas respecto al otro. La sociedad, a pesar de que hemos visto, y eso también me gustaría hablarlo, cómo se polariza un poco la discusión en este momento y sentimos ahí como que hay una pérdida de apoyo, sentimos que flaquea en algunas capas de la sociedad. Es una burbuja muy urbana, una burbuja de clase media para arriba. El tema es, ¿hay suficientes datos para saber que un tipo como él debiera estar guardadito y callado se ve más bonito? Sí. Sin embargo, viven en estas cámaras de eco que les hacen pensar que ellos o la gente no se entera o de alguna forma no son tan rechazados. Entonces, dicho esto, la principal responsabilidad de esto es Miguel Martínez. Miguel Martínez puso en riesgo a su mamá. Sí, y al personal de seguridad. Yo no le hubiera tirado piedras a la señora, pero Miguel Martínez puso en riesgo a su mamá. Sí, a su mamá, a sus familiares, al personal de seguridad, a la propiedad de los carros. O sea, todo ese daño viene de la decisión individual de él de acercarse. Quitaba a Miguel Martínez de ahí y no pasa eso. O sea, la gente no reconoce a la madre, la gente no reconoce a la familia, no se aglutina. O sea, es una decisión exactamente. Pero habiendo pasado eso es donde digo yo, nos ponen en una situación difícil al resto. Yo no defiendo para nada a la familia, ¿verdad? No estoy diciendo nada sobre la defensa específicamente de ellos, pero sí, nos ponen en una situación difícil de tener que contenernos una frustración gigante de sentirnos como pueblo robado y tener que expresárselo sin salirnos de las formas, digamos. ¿Qué es la cuestión? O sea, estos son los perpetradores de la situación en la que estamos ahorita. Entonces, lo decías hace un momento, ¿verdad? Esas no son las formas, tendría que irse por las vías institucionales. ¿Cuáles vías institucionales? O sea, debería ser así, pero ¿cuáles? Sí, ¿cuáles? O sea, una Corte Suprema de Justicia y magistrados de salas de apelaciones que están así, fresh, iniciando su tercer periodo, ¿sí? Su segundo usurpando funciones, ¿verdad? Básicamente. Un ministerio público completamente cooptado, una PNC donde tenés 1,200 agentes haciendo un show, ¿verdad? Que tal vez ese sería el tercer grupo de los manifestantes, ¿verdad? Los inventados. Sí. Ajá, sí. cabal, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cuál institucionalidad? Sí, o sea, estos cuates nos han llevado a este punto en donde pues, pareciera de que solo la violencia o una revolución pues, de esa naturaleza puede
puede marcar una diferencia. Pues el pueblo ya está harto, pues, y pareciera que nadie está cediendo. O sea, lo que decía Javier al inicio ahorita, ayer y de fin de semana para acá, hemos tenido distintas muestras, o sea, de violencia. Es claro que el gobierno está pagando bots para que le den favs en redes sociales. Esto que sucedió, pues, del Empagua es completamente un montaje, ¿verdad? Y es un montaje que implicaba, pues, dejar sin agua a cientos de miles de personas. Entonces, eso es terrorismo. Entonces, o sea, también uno puede ver también cómo, tal vez como uno ha estado inmerso en este sub y baja desde casi que el 25 de junio, ¿verdad? El 26 de junio, después de primera vuelta hasta ahorita. Pero si en ese punto viéramos cómo estamos ahorita, o sea, yo creo que eso nos llamaría la atención, que ya no ya no son los Bryans jurídicos tratando de darle un barniz de legalidad a sus movidas. O sea, no, o sea, ya tenemos estrategias completamente distintas, ¿verdad? Más parecidas a lo que sucedió en Nicaragua, pues, y lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿verdad? El nicaragüómetro. Nicaragüómetro. Sí, Hoy circuló bastante el nicaragüómetro, ¿verdad? Te llamó la atención, Rudy. Querías que hiciéramos como un poco la corrección de ese último pantallazo, que es una infografía. El nicaragüómetro es una infografía. Tal vez, si nos pudieras contar un poco y la discutimos, no sé, porque la tenés ahí a mano. Dale. Sí. De hecho, la tenía a la mano precisamente por el comentario que había hecho. ¿Quién la hizo? ¿De dónde viene? Creo que ya hay link incluso en línea, lo podemos No poner. sé, solo tengo el pantallazo nada más aquí. Viene de un de esta medio parte, salvadoreño, creo que lo El hizo en diario de agosto 2022, al diario de hoy. Sí, tal vez Sí, mejor haga cabal. Pero vos no estás del contenido, pero viene del Salvador del año pasado y compara 3 países, Nicaragua, ¿verdad? Como la barra medidora. Luego utiliza también a Bukele y luego a Alejandro Yamatei. Y imagínense ustedes, es como una loterillita. Entonces, la Sí, loterillita de la que está. es un termómetro, ¿verdad? Donde comenzamos con ocultamiento de información y Check. Y persecución, acoso religioso. No. Eso no. Aquí no. Ahí vamos. Aquí no, pero en Ajá. Nicaragua sí. Digamos, Nicaragua todos estos sí. son chequecitos. Ajá. No, pero de seamos Nicaragua. generosos. Carlos me está diciendo, ya me sacó la tarjeta María. O sea, es discutible, pero digamos que todavía no es un tinte religioso o sea, sí hay un exacerbamiento del sentir conservador religioso, especialmente neopentecostal, pero todavía yo diría que no hay una represión de las religiones. Sí, no están expropiando bienes de las Gracias. iglesias. Carlos- por ejemplo, Carlos ya me ¿verdad? consi- Ok. me concedió. Pero estamos comenzando. ¿De ahí qué sigue? Control de instituciones, Sí, puto, total. violaciones a derechos humanos, Ah, a montón. Sanciones internacionales, Sí. bien, sí. En los No, listados. no. los listados. Bueno, pero no nacionales, digamos que vienen, ¿verdad? Pero sí, a las autoridades sí, medio punto. Sí, y yo Ok. creo que estamos también ahí en la OEA, estábamos al borde de. Sí. ¿Verdad? O Sí, sea, a ver, tuvimos estamos una al borde vuelta de- Es en U. cuestión de días. Es cuestión de días. O sea, cuando Búcaro llegó y la presencia de Búcaro y la firma de los acuerdos de la OEA ayudaron a que no se nos tachara de Por de cierto, no democráticos. ¿no? Por cierto, qué bonito escuchar esas audiencias de la OEA, ¿o no? Son Impresionante. clases. Esas Impresionante. periodicazos que le pegan al pobre Búcaro. Pero bueno, ¿qué más? Reelección, todavía no. No, eso no. Bueno, Digamos, de Cortes, ¿verdad? Por ejemplo. No, Ah, bueno. Sí. Es esta medida, Sí. ¿verdad? Sí, que Ah, son poderes del no Estado. lo había Sí. pensado. Son Sí, poderes fíjate. del Estado. Ajá. Sí, sí. Después, intolerancia a la disidencia. Ah, pues, Montones. ajá, Exiliados. Ajá. ¿De dónde? Irregularidades electorales, por favor. Ajá. Y voy con 7. Ajá. Represión a manifestantes. Ah, digamos, ahorita no, pero sí se dio en el pasado. Con Henry Reyes Sí. sí recibimos. Sí, yo yo fui a la plaza y totalmente. sí. a Totalmente. valer gas lacrimógeno Sí, ahí sí, sí. sin necesidad de... Acoso empresarial. Eso creo que no tanto. El machucón de cola a ciertos sectores empresariales conservadores por parte del Ministerio Público podría. Pero creo que No. abiertamente no, yo no Sí, siento un sector... ajá, seamos rigurosos, estoy de acuerdo con Rudy. Yo siento que abiertamente no siento un sector empresarial que se sienta amenazado y que diga yo estoy haciendo esto porque me obligaron. Yo creo que no. Van 8. Presos políticos. Yo diría que Sí. sí. Sí, Claudia ajá. González, Sí, Cristina sí, sí, Parra. Totalmente, ajá. Militarización. No. Calentando, pero no. Cierre de partidos, lo que están intentando ahorita. Están con Semilla. intentando. Intento de. Ajá. Sí, intento de. O sea, están en proceso. Estoy pensando en alguno que haya encerrado ya por... No, ¿verdad? Sí. Pero va en proceso. Ajá. Ujú. Acoso a medios, periodistas y Ah, sociedad civil. papito. Ufa, montones. Sí. ¿verdad? Y régimen de partido único. No. ¿10 de cuántos? De
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 10 de 16. 10 de 16 en el Nicaragüómetro. En el 10 Nicaragüómetro. de 16. Y se están gestando varios, que aquí están calentando Sí, motores. como ¿verdad? burbujeando, Listo. así. Ajá, están burbujeando. ¿Verdad? La, Por eso- la militarización. ¿verdad? Por eso creo que eso, Rudy lo ha dicho, tenemos que hacer un recuento de lo que ha sucedido y nos estaba diciendo hace poco a René y a mí que va apenas por la mitad, un poco más de la mitad de julio. Pero es importante porque vamos normalizando un montón de cosas. Y así funciona esto. O sea, ha sido una nicaragüización en cámara lenta. Y me parece que es importante resaltar eso porque hay un montón de comentaristas que pierden eso, la perspectiva, y lo que hacen es mover los postes de la portería, como le llaman en Estados Unidos, ¿verdad? Moving Sí. the goalposts. O Sí, sea, sí. sí. O sea, sí, tenemos ahí una corrupción galopante, pero todavía hay república. Bueno, república no hay, pero tampoco es como que sea una sola persona poderosa y te van moviendo poco a poco todo lo que está sucediendo. Sí, o sea, no es que esté bien como el manejo de gobernación, pero o sea, tampoco es que estemos ahí en represión a la rusa. Y así te van moviendo un poco a poco, normalizando lo que está sucediendo, y es bien perverso. Es bien perverso porque nos dejamos, y recuperar ese terreno de regreso es fatal, y hay un punto pivotal que por eso es que muchos entendemos esto como el último bastión. Yo veo también lo que escriben, por ejemplo, me parece muy meritorio que en este momento haya voces como la de Eduardo Mayora, por ejemplo. Gran columna que se echó. Sí, gran columna de una persona cuya trayectoria no podría ser más clara como un liberal, un escéptico del poder, de un Estado grande, una persona en ese sentido bien congruente. O sea, muchos lo recordarán incluso como una persona laboralista, digamos, de un corte antisindical en algún momento de su carrera. O sea, creo que es claramente una persona afín al sector privado. Su práctica ha estado ahí. Desconfía, digamos, de movimientos sociales grandes organizados con cierto poder de cuota en el Estado a través de corporativismo, desconfía de programas de expansión en el gasto público, y lo que está haciendo es básicamente desmontando a todos lo que quieren vender esto como una guerra de izquierdas y derechas, Sí. y regresar básicamente a lo que son los principios liberales de una república. Me parece en ese sentido también que ya van varias afortunadas intervenciones editoriales de parte de República GT, o sea que lo cual me parece que es una feliz coincidencia que yo no esperaba en este momento, y que honra a las personas que lo han hecho. Puedo estar en desacuerdo, como de hecho lo estoy en casi todo lo demás que hacen, las formas que hacen estéticamente, pero esas posturas son las que necesitamos más en este momento, de gente valiente que dé la cara y que lo hable. También Ben Cibulca, por ejemplo, que lo hemos tenido en Tangente y que también tiene un rol de asesor de parte del sector privado guatemalteco, y trata de marcar una postura empática de la situación, otra vez creo que bajo la línea de entender lo que está pasando, en vez de verlo en términos binarios de sí, no, bueno o malo. Entonces necesitamos un poco eso para relanzar esta coalición, que siento que los últimos giros de los bloqueos se ha convertido en el epicentro de la discusión, y que eso ha hecho que flaquee un poco el apoyo vocal de parte de capas medias, que es necesario que se tengan, de capas medias para arriba. Entonces, ven ustedes que es recuperable, digamos, el foco de lo que realmente está pasando en este momento, que es no perder lo que queda de democracia y a partir de eso hacer un punto de inflexión. ¿O creen que el daño que se ha hecho por lo impopular que son los bloqueos, especialmente de clase media para arriba, creen que es un daño irreversible, digamos, en este caso, a lo que teníamos saliendo de urnas? No, yo creo que sí es recuperable. Creo que si bien hay una clara animadversión de un grueso de la población hasta el tema de los bloqueos, para quienes están gestando el golpe de Estado, lo que ha quedado claro es que las acciones de ellos tienen una reacción, y que este punto al que hemos llegado ahorita pues es una consecuencia, ¿verdad?, de situaciones, por ejemplo, cuando llegaron a traer las actas electorales, ¿verdad?, y velas tiradas en el suelo, el tema de estar amenazando indirectamente a las juntas receptoras de votos, o sea, gente que no tiene nada que ver con, un montón de gente que no tiene nada que ver con política, que fueron ahí en un ánimo patrio y democrático a regalar su tiempo, ¿verdad?, por un proceso democrático, y que de repente, o sea, te estén señalando, ¿verdad?, están recogiendo lo que vos firmaste, o sea, eso tiene una consecuencia. Entonces lo que siento yo es que
viéndolo como desde arriba, ¿verdad? Pues han quedado claras las posibilidades de dos fuerzas, si lo queremos dividir en dos bandos, ¿verdad? Por un lado, el tema de los golpistas, ¿verdad? Que está más que claro que ellos básicamente pues, le están apostando a todo, ¿verdad? Y no tienen ningún miramiento a ser violentos, a cometer actos de terrorismo, ¿verdad? Como dejar sin agua a población, etcétera, etcétera. Y del lado de la población, pues que ya se dieron cuenta de que hay un poder ciudadano, lo que sucedió en Aventania, por ejemplo, ¿verdad? Es una postal para toda la vida, ¿verdad? Los libros de historia, ¿verdad? Y que es un polvorín en el que estamos ahorita. Entonces creo yo que todos estos abusos institucionales por parte del Ministerio Público aceptados u ordenados por el organismo judicial, yo creo que ellos ahorita ya pueden tener claro de que no están en el terreno en el que querían que estaban y que tienen que ser más cuidadosos con las decisiones que tomen, ¿verdad? Entonces, en cierta medida, creo que lo sucedido puede ayudar a aplacar también ciertas ideas o ciertas intentonas, ¿verdad? Que podrían tener por parte de los golpistas, ¿verdad? Y saber de que va a haber una reacción simétrica o asimétrica también a lo que ellos estén intentando, ¿verdad? Entonces, para mí eso es bueno y rescatable, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí hay cosas positivas en términos de la concientización de la población y la participación política de una manera no electoral, ¿verdad? Porque creo que a veces suponemos que la única forma de participar en una democracia es votando y que solo una vez cada 4 años votamos y después decimos, ¿para qué tenemos el derecho al voto si siempre elegimos mal? Entonces hasta hacemos de menos nuestra reducida concepción de participación política. Creo que estos son otros espacios de participación política, son otras válvulas de expresión que si llegan a incidir en la decisión de quiénes continúan en los cargos, de qué decisiones o qué políticas públicas apoya el pueblo y cuáles son legítimas, creo que son vías muy rescatables de todo este proceso, ¿verdad? Creo que todavía está latente mucha demanda de parte de la población y ahí veo yo rutas en donde ciertas instituciones como la CC podría dar una salida viable en donde satisface algunas de esas necesidades que están respaldadas por legitimidad, digamos, porque una necesidad de responder sobre los principios y la jerarquía que tenemos en el sistema legal, en donde la Constitución tiene cierto rango, ¿verdad? Versus normativas de menor rango. Y aquí el vato, ¿cómo se llama? El vato en ley. El vato de ley. El vato de ley. Pues para aclarar un poquito más de eso, pero digamos, respetar los principios legales que constituyen el marco entero de Guatemala. Y creo que en ese sentido sí, el recapitular a través de estas columnas que mencionabas y estas personas que están tratando de recapacitar, viendo hacia atrás un poco todo lo que ha pasado y cómo podría haber sido mejores rutas, ¿verdad? O mejores pasos que podríamos haber dado, pero bueno, no los dimos y hay que estar conscientes de que todas esas cortadas pequeñas que nos dieron es lo que nos tiene tan debilitados como democracia. A mí me gusta una frase de María Ressa, que fue ganadora del Premio Nobel de la Paz, hace un par de años, y ella decía que la democracia se le está matando por razón de 1000 cortes, ¿verdad? 1000 pequeños cortes. Sí. Entonces es darnos cuenta, miren, ya sí todo cortado, nuestra democracia está toda cortadita, aquí, allá, estas cosas no están funcionando, y es recapitular hacia atrás todo lo que ha pasado, que es evidencia de que se está debilitando el sistema democrático, que es la forma que habíamos acordado, que es la mejor ruta para tomar decisiones colectivas y decidir en qué aspectos si queremos que toda la población decida. Y hay otros que son partes más tecnocráticas, donde queremos que hay comisiones de postulación o queremos que haya carreras judiciales o carreras profesionales o carreras diplomáticas, ¿verdad? Como que ya decidimos esas cosas, pero nos estuvieron cortando en tantas cositas y tantas veces de manera muy leve que no nos hemos dado cuenta que estamos tan mal. Nos movieron el poste tanto que no hemos visto para atrás, hemos visto, puchica, ya recorrimos 3 canchas de fútbol, pues, ya debíamos haber metido 3 goles y no nos dejaron. Entonces, creo que le veo cosas positivas, pero sí creo que tenemos que seguir con este proceso de concientización. Todavía hay bastante más consenso que se puede hacer, claro, como para no recurrir a estos bloqueos que al final nos vienen a dividir
porque nos hacen enfocarnos en otras cosas. O estas formas de manifestación. Tenemos discutiendo los bloqueos y la conversación de ¿te costó venir o no te costó venir? Es más común que, pues, qué fregada, ¿por qué no renuncia? O qué fregada, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué esta persona está haciendo estos ataques? ¿Verdad? ¿Por qué estos golpistas? Yo la conversación que he tenido es más de cómo me muevo, no de la frustración que tenemos con la clase política, desde que los bloqueos se agravaron, ¿verdad? Por eso a mí me preocupa que se... Que se coma la narrativa. No, el nivel de educación es que creo que la clase media, aunque en este país es lamentablemente muy pequeña, en toda sociedad debiera ser la clase más robusta, es como el fiel de la balanza, y con una identidad propia. Tenemos una clase media pequeña y aspiracional. Somos parte de una clase media y aspiracional, sin identidad y poco educada. O sea, realmente el sistema educativo nos falló absolutamente a todos porque no terminamos de entender en esas capas y tal vez se necesita estar abajo con el sistema absolutamente todo en contra para que llegues y te des cuenta de lo que es que te cierren todos los espacios y tener un poco de empatía en ese momento. Y del otro lado, me preocupa también que durante muchos años vimos el abuso del recurso de los bloqueos. No de la justicia de muchas de las reivindicaciones, pero sí de un recurso que debiera ser empleado, los de los bloqueos, como algo extremo, porque claro que causan incomodidad. Entonces, creo que ahorita es como perros de Pavlov, ya están como condicionadas un montón de personas que miran bloqueos y ya tienen una posición definida por antonomasia en un momento donde se necesita un montón de matices. Y que la coalición pasa por esas personas que en este momento dijeron que es un punto final y no ven matices también, ¿verdad? No, hay gente que no entiende la diferencia entre, por ejemplo, un movimiento campesino extremista que busca la refundación del país. No estoy entrando a ver si tiene razón o no ese movimiento y lo defino extremista porque está en un extremo del espectro ideológico de Guatemala. No me refiero a esa acepción que usan de extremista como que fuera terrorista, solo me refiero a que cardinalmente ellos están en el extremo y que han abusado tácticamente de ese recurso de los bloqueos y que en este momento creo que hay una capa de la población que lo entiende, pero me preocupa que ese pulso se pierda en la capa media para arriba. Como también me preocupa mi hígado, fíjense, me preocupa mi hígado, no sé si a ustedes les preocupan, pero a mí el mío. Entonces, ¿cuándo te preocupa tu hígado? Me preocupa especialmente cuando voy a salir con los amigos, por ejemplo, y sé que los amigos, pues, por lo menos un par de copitas uno se toma, ¿verdad? Entonces, como me preocupa mi hígado, entonces me lo cuido, ¿por qué? ¿Por qué no? Es lo inteligente, ¿o no? Es lo que procede y lo que toca. Y para eso lo bueno es que uno puede hacer uso de los hepatoprotectores. ¿Y qué mejor hepatoprotector que Parismart de Himalaya? Nosotros en Tangente, en nuestras convites, convivios y temas actos festivos en los cuales departimos juntos, pues siempre nos pasamos ahí la pastillita de Parismart entre nosotros y como que fuera a misa, comulgamos, ¿verdad? El Parismart para adentro con el primer trago y al día siguiente después hacemos un conteo de daños y la verdad es que desde entonces las estadísticas no mienten y tenemos muchísimo menor daño al día siguiente, ¿verdad? Además de que lo podemos ver en el transcurso de nuestras vidas porque un hígado feliz es muy importante también. El hígado no tiene forma de poder decir, ¡hey, me estás haciendo daño! Entonces, antes de que eso pase, antes de que paguemos las consecuencias, hay que tomar Parismart. Y bueno, dicho esto, ¿vieron esa smooth transición así, pero súper smooth? Sí, me inspiró sobre todo, no se me olvida, eran los atentados del 9/11 y estaban aquellas promociones de la Datel y que llama la Datel para el sorteo, no sé qué y todo. Entonces, me recuerdo que lo vi, estaba la cobertura de Eco, creo que era, o no sé qué cadena mexicana, del atentado contra las Torres Gemelas y cabal, la chica que tenía que hacer el anuncio de la tele, algo así como estamos consternadísimos por los 2 aviones que acaban de chocar en las Torres Gemelas, pero más consternados porque usted no nos ha llamado a la ATEL. Aquí este es el número de pantalla. Entonces me inspiró. Ajá, creo que lo hice igual de bien, pero no sé qué piensan ustedes. En fin, yo quería retomar antes del comercial la idea que estabas llevando, Rudy. Creo que una pieza que les recomendamos también leer en este momento es el texto que subieron al blog de Diálogos y que Diálogos denunció que se los bajaron. O sea, obviamente ahí hay mano nefaria. Un texto pertinente a esta época, un texto hecho por Samuel
Meléndez Sánchez y por ¿cómo se llama? Levitsky, Steven Levitsky. Steven Levitsky. ¿Quién es Levitsky? Que creo que es el más famoso de ese dueto. El otro es una joven realidad ya, egresado de Harvard, científicos políticos ambos. Levitsky es del Instituto Kellogg y escribió el famoso libro Así mueren las democracias, libro del 2018, especialmente centrado en el análisis en Estados Unidos, en Venezuela, en Rusia, y habla del desmantelamiento que hay de los pesos y contrapesos y en sí de los sistemas democráticos y de las formas democráticas dentro de una sociedad, y después es muy difícil desandar lo andado. ¿Qué escriben en este momento Levitsky y Meléndez? Ustedes dos lo leyeron, creo, ¿verdad? Sí, ¿Alguien quiere comentar? ¿Quieres comentarlo, Rey? Bueno, escribe, es un texto sobre transición, ¿verdad? Un proceso de transición, y describe cómo se puede realizar la transición a una democracia, ¿verdad? Y tiene 2 rutas, si recuerdo bien. Yo lo leí antes de que lo bajaran. Sí. Entonces por eso lo identifiqué, pero me recuerdo que había como 3 pasos distintos, ubicaba actores de manera local, ¿verdad? A esta transición que se quiere hacer aquí en Guatemala, porque el proceso electoral de Guatemala está llamando la atención de manera internacional. O sea, no solo sabemos que nosotros estamos hablando de esto siempre, pero aunque no lo crean, Latinoamérica es de atención para muchos cientistas políticos, y también ahorita Guatemala específicamente. Entonces, este proceso llamó la atención, comenzaron a evaluar estos actores, ubicándolos en estos procesos que a veces son una de las 2 rutas. Una es como una ruta más dura y otra una ruta más blanda y transicional, ¿verdad? Entonces, no recuerdo exactamente los detalles, pero recuerdo que sí. Y me gustaría así aclarar que no fue cualquier tipo solo de hackeo, o sea, no se metieron al sitio de diálogos y bajaron el sitio entero. Bajaron esa entrada específicamente con otra, pero o sea, es así de puntual el antagonismo contra esas ideas, que creo que ahora pues les va a rebotar en su cara, porque con mayor razón, ¿verdad? Ahora con más razón hay que leerlo, pues, o sea, hay que entender por qué lo bajaron. Entonces también sí, en la cuenta de Diálogos Guatemala en Twitter ya lo volvieron a publicar. Aquí lo tengo, de hecho. Lo vamos a compartir tal vez, Charlie, después ese y el nicaragüómetro lo podemos subir ahí en los... Ajá, buenísimos. Buenísimo. Entonces, digamos, paso 1 dice identificar actores. Entonces, ¿qué actores se identifican acá? Blandos, duros, maximalistas y moderados. ¿Quién es cada quien? Esta es la infografía de Diálogos Guatemala. Blandos son aquellas personas dispuestas a apoyar la transición. ¿Sí? Duros son aquellas personas que buscan mantenerse en el poder. Llevan imágenes en tu cabeza, ¿verdad? Maximalistas son los que buscan eliminar el régimen autoritario. Y los moderados son los dispuestos a negociar con las autoridades. ¿Sí? Entonces, ese es el paso 1. Identificamos a los actores, ¿verdad? ¿Quiénes son blandos, duros, maximalistas y moderados? Paso número 2. Los actores moderados deben lograr acuerdos para persuadir a los blandos. ¿Sí? Es decir, que aquellas personas dispuestas a negociar con las autoridades tienen que negociar con los que están dispuestos a apoyar la transición. ¿Sí? Sí. El paso 3, que es el tema más delicado, darles a los duros, es decir, aquellos que buscan mantenerse en el poder, una salida viable para que dejen el poder de forma voluntaria. Sí. ¿Cuál es esa salida viable, verdad? Y mientras tanto, pues el bonus, ¿verdad? Pues hay que seguir manifestando masiva y pacíficamente. Eso es lo que plantea el artículo, en resumen, ¿verdad? Sí, solo para un comentario con esto, Levitsky y Meléndez lo traen esto, básicamente es un resumen de un libro, es el libro La obra cumbre de Guillermo O'Donnell, se me olvida ahorita el coautor de él, creo que es Philip Schmitter, y el libro es precisamente se me olvida también el nombre del libro, si lo podemos buscar ahorita, pero se los vamos a recomendar también para los que quieran profundizar en esta lectura. El libro es de 1986 y básicamente... Imagínense ustedes lo que era en ese momento Latinoamérica. O sea, Guatemala acababa de tener elecciones, todavía estaba Pinochet en el poder, por ejemplo, estaba esas como dictaduras, era muy, muy claro de dónde veníamos. Entonces, esto se trata de cómo hacer cambios de régimen en democracia. Y creo que es importante para lo que estamos viviendo, porque aunque formalmente estamos todavía en esa época democrática de Guatemala, de facto lo que tenemos es un régimen que no quiere soltar el poder. Y del otro lado tenemos una coalición
que sí tiene ese espectro, ¿verdad? De blandos o de maximalistas y moderados, como le llaman en ese caso. Digamos, maximalistas y moderados sería la parte que legítimamente aspira a tomar el poder, y la otra sería la parte de los duros y los blandos, los que se encuentran en la coalición que tiene el poder. Y ahí sí podemos empezar a sentar en este momento a los actores de uno de otro lado. Claramente el MP, el Ejecutivo, un grupo alrededor de ellos que ha lucrado de la clase política y también periférica a esa de abogados, crimen organizado, etcétera, son los duros los que no quieren dejar el poder. Esas son las posiciones que vemos de una Consuelo que no renuncia ni a sus alfiles, de un Yamatei que ya es muy claro que está como parte de este golpe de Estado, por mucho que él diga otras cuestiones. Y del otro lado podemos ver ya esos blandos, ¿verdad? Esos blandos que todavía mantienen su juego un poco ambiguo. Por ejemplo, en este caso serían las cámaras empresariales que han sido más duras o han apoyado este régimen. Serían esos blandos, algunas de ellas. Otras ya están del lado de los moderados. Creo que hay una decisión ahí que hay que saber entender. También la Corte de Constitucionalidad. Ese es el rol que juega la Corte de Constitucionalidad en este momento, y que yo creo que al final de cuentas lo hemos hablado aquí a la saciedad en Tangente, y es lo que podría desactivar esta bomba. Y del otro lado tenemos, en este caso, por ejemplo, al grupo movilizado que niega a desmovilizarse todo que no sea la salida de Consuelo Porras del poder. Pero la transición tiene que darse. Los moderados ya están en ese tema de que la transición se tiene que dar, pero entienden que tiene que haber de alguna forma una salida negociada a esto. Y suena horrible porque a muchas personas esto lo que te dirían es: estás haciendo una apología de la impunidad. Entonces hago la pregunta provocadora. Rudy, ¿te parece que esto es hacer una apología de la impunidad? ¿Cuál es la posición ética para un ciudadano bien informado y sentarse en el tablero como maximalista o como moderado? Creo que solo me dejaste así. Qué bueno que primero le preguntaste a Rudy. Sí, no, bueno, la verdad es que es difícil pensar que hay incluso dentro de mí, una postura clara. O sea, yo voy y vengo. Digamos, por momentos pienso que me identifico mucho con tu frase célebre ya de que este país lo construimos con integrantes con diferentes pasados, ¿verdad? Quienes han pecado en el pasado son parte de, quienes han pecado en diferentes niveles tienen que ser parte de y van a seguir siendo parte de esta sociedad. Entonces hay que construir el futuro con estas personas, ¿verdad? Eso es parte de la inclusión y de construir juntos. Pero la otra parte sí entiendo por qué se sentiría como una apología el dejar participar, el involucrar, el darle incluso poder de decisión a actores que han abusado de ese poder en el pasado. No tengo una respuesta clara. O sea, yo creo que ahorita que me preguntas, viendo un futuro donde una transición se va a dar para cambio de régimen, donde muchas de estas fuerzas se van a ver o neutralizadas o eliminadas porque todo el Ejecutivo va a tener un cambio, que es la fuente de financiamiento donde más alimenta a estos otros actores. Creo que ahí le veo esperanza y entonces me inclino más a esto lo construimos todos juntos. Y sí, hay que incluir a los moderados y hay que alinearnos en esa ruta porque hay que negociar. Sí, hay que a los blandos y ser parte de los moderados, de tener esta actitud de hablar con quienes tienen el poder ahorita para negociar esta transición y de ahí sentar bases para una institucionalidad más fuerte. Entonces no es solamente estar con blandos ya, sino que después de esa transición se tiene que lograr algo, o sea, tiene que haber un producto que se logre mantener que va por la ruta institucional. O sea, yo sí soy institucionalista, no sé si eso existe como postura, pero... Encanta aquí en Guatemala decirla, la cosa si es de corazón o es solo sí, para tapar tus verdaderas intenciones. Sí, pero no sé, René, ¿vos qué pensás? Yo siento que tengo como que más fácil la respuesta. Soy abogado litigante, ¿verdad? Estoy acostumbrado a ser pragmático, ¿verdad? Y tengo un diseño mental ya. Y entiendo que hay una diferencia entre lo que quisiéramos y lo que es posible, ¿sí? Y siento que o sea, son dos posiciones que nos sirven de referencia como para buscar un punto de equilibrio. Y de hecho, o sea,
el libro que creo que mencionaste, aquí lo googleé, Transiciones de una regla autoritaria, conclusiones tentativas sobre democracias inciertas. Sí. Va, pero, o sea, la primera palabra creo que arroja luces de lo que estamos precisamente hablando ahorita. Transiciones. Es una transición, ¿sí? Entonces, o sea, desde la perspectiva de los procesos históricos y desde la perspectiva de las correlaciones de fuerzas sociales que puedan permitir ciertos cambios, pues, pues insisto, lo que aquí conviene, pues con una visión a mediano, largo plazo y con una visión de país, es bueno, o sea, tomemos las mejores decisiones para el país, ¿verdad? O sea, que posiblemente, o sea, no van a ser decisiones que satisfagan a todos, y no van a ser decisiones que apoyemos todos, pero es ese justo intermedio, ¿verdad? Entre lo que quisiéramos y lo que es posible, ¿verdad? Porque si lo queremos todo, o sea, si el cambio no lo miramos como una transición, sino lo miramos como de chasquido, mañana todo es distinto. O sea, eso es una revolución violenta, pues no hay otra forma que socialmente eso sea viable. Entonces... Yo creo que tenemos una suerte primero, y es que el hombre que ganó las elecciones es un componedor por naturaleza. Sí. Seguramente esos textos se los conoce, y que además en las conversaciones que se pueden tener con él, creo que la visión era tener esto en el marco de la gran corrupción, digamos, un proceso de paz y de justicia transicional para la gran corrupción existente en Guatemala, pero se adelantó. O sea, tenemos en este momento, solo para entenderlo, tenemos a los duros, o la cabeza de los duros son duros muy irracionales. O sea, muy irracionales. Sí. Yamatei, que se escuche la I, porque hay que... Yamatei y Porras, especialmente, creo que son dos personas que han demostrado tener una obcecación y estar dispuestos a prenderle fuego al país. De eso vamos a hablar de último con el tema de la confirmada salida del ministro de Gobernación. Pero a lo que voy con eso, y esa salida del ministro de Gobernación, que en una entrevista en Emisoras Unidas dijo: yo renuncio si me piden órdenes ilegales, pues leamos entre líneas ahora que renuncio. Hay que, como hizo en su momento Tiberio Graco, tomarse la cabeza para enseñarle a los correligionarios de que corremos máximo peligro. Hay que ser más pragmáticos, estamos llamados a eso. Lo único es... hay que hacer un esfuerzo como sociedad, las capas más informadas, y creo que con eso me dirijo también a nuestros amigos que escuchan Tangente, a poder explicar por qué es necesario una salida para, quizá estos dos duros van a morir con las botas puestas, pero otros que están ahora endurecidos, que se conviertan en blandos. Y eso va a tener que pasar por una corte de constitucionalidad que creo que le hemos comentado durante la magistratura que lleva, y que todavía le faltan algunos años para que termine, que ha sido fatal, que ha hecho un gran daño, digamos, al corpus legal guatemalteco, con algunas resoluciones erosionando, bajando a casi de facto leyes de rango constitucional a derecho ordinario, que ha actuado como siempre es un árbitro final de la interpretación de la Constitución, que es política, pero digamos ha actuado desapegada de derecho flagrantemente muchas veces, pero que en este caso va a haber que dejarles espacio para que se reinventen en lo que queda de magistratura. Creo que eso es vital. A esas personas me dirijo a los magistrados, a los 5 titulares en este caso, para que entiendan que tienen una cabida entre los Saulos de Tarso y las Marías de Magdala, de veras. Y también a los empresarios que adentro de su corazón han lucrado de una manera espuria, porque saben que lo han hecho a través de prebendas, a través de privilegios muchas veces heredados, ni siquiera que lo consiguieron, porque imagino que conseguir un privilegio debe ser una satisfacción personal, ¿verdad? O sea, es como el orgullo del gremio que tienen los ladrones, pero además heredar privilegios. Entonces lo tienen tal vez normalizado, no se atreven a pensar en un mundo sin esos privilegios, pero se puede. La economía no es un juego suma cero. Tiene una cabida perfecta, digamos, en construir una nueva sociedad. Ha sucedido otras veces. El ejemplo de Corea tal vez se abusa en estos lares, pero hay una parte que me parece que da al centro, y es que lo que entendía muy bien a su sociedad, digamos, a la hora de hacer las reformas, en ese caso, un autoritario, un dictador como era Park, era la naturaleza de los clanes familiares. Y eso en Guatemala también se traslada a los grandes capitales.
tienen una naturaleza de clan familiar, no son esas corporaciones ya de tercera generación donde el patriarca la heredó, vendieron, después la volvieron una empresa pública, sino que todavía son conglomerados familiares y se puede a esas personas darles incentivos suficientes para migrar sus capitales a ser más productivos. Van a ser un montón de ficha, un montón de ficha. Y este país va a ser de veras próspero. No es un juego suma cero donde ustedes entregan sus privilegios y se les acaban las opciones. Lo que sí es que va a tocar competir. Pero son reglas de juego. Solo eso. Pues, mano, no está mal. No está mal. Ya lo estás asustando aquí al No está vato mal, de pero es que a ley. lo que voy es que cuando ven esas personas cerca de sus colonias, en carretera El Salvador, lo ven en la zona 15, lo ven en zona 14, lo ven en zona 16, ven a esta masa de gente que no entienden llegar, se pueden sentir asustaditos, ¿verdad? Pero esa gente bien educada, bien comida, con oportunidades, son buenos obreros, son buenos gerentes, son buenos directores. Sí. Son buenos amigos, incluso pueden ser buenos yernos y buenas nueras. Esas personas ayudan porque también consumen y pueden tener un consumo más sofisticado. Entonces, están los ejemplos completamente a la mano de que esas personas también tienen que terminar de pasarse al bando de los blandos y con ellos se puede construir país perfectamente. Así que no es impunidad, no es negar la memoria. A veces es suficiente con dar memoria de lo que ha sucedido y para eso tenemos, vaya, que buenos historiadores, sociólogos, antropólogos, científicos sociales en general en Guatemala para que lo que nos ha llevado hasta acá no quede en el olvido. Pero sí tenemos que hacer un país donde no nos sobre un guatemalteco, donde todos puedan aportar. Así que yo creo que esa lectura que estamos aquí tratando de incitar a que la desglosen es un buen manual que yo estoy convencido de que Bernardo Arévalo lo entiende y está aguantando como un campeón en este momento el desgaste que se tiene para no romper la pita de ambos lados, para entender a los que se tiraron a la calle a defender la democracia, pero también del otro lado darle una reválida a estos actores. Sí, estoy de acuerdo y creo que me gustaría decir que también esa postura que no solo la tiene Arévalo, ¿verdad? Porque también hay que reconocer que hay mucha gente alrededor, muchas personas desde sus espacios, en sus grupos de chats familiares, en sus grupos de chats de amigos, están tomando esta, y aquí voy a hacer un juego de palabras que no lo pensé hasta ahorita, pero están tomando una postura de ser blandos de manera firme. Y eso requiere a veces mucha valentía, mucha también entereza. O sea, no es fácil decirle a una de las personas cercanas, mira, yo soy blando por esta razón. Yo entiendo que no es nuestra ideología la que queremos en este gobierno que acaba de ganar, pero quiero una democracia. Y por eso voy a apoyar que este gobierno que elegimos colectivamente sea el que entra. Yo creo que pararse así requiere firmeza. Y requiere firmeza de ganadores y de perdedores, porque hay que pensar que esto es un juego que se repite. Este juego suma cero, que no es juego suma cero, es un juego que es constantemente jugado en una democracia. Y esa es parte de la estabilidad política que genera tiempos de bienestar amplio, tiempos de mucha abundancia, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que se quiere es una estabilidad política que genere inversión, una estabilidad política que genere más consumo, una estabilidad política que no genere los niveles de migración que estamos observando. Entonces yo estoy completamente de acuerdo y hay que subirse al bando blando porque creo que esa es la ruta para esas transiciones en donde la democracia se ve como el sistema que no es el perfecto, pero es el menos imperfecto que conocemos. Totalmente. ¿Verdad? Tenemos que hablar de un blando. Tenemos que hablar de Napoleón Duarte, una persona que creo que es importante explicar el papel que ha tenido y que interpuso su renuncia. Estoy hablando del ministro de Gobernación, creo que todavía en funciones. No sé si para estas horas ya fue aceptada su renuncia. Estaba buscando ahorita, todavía no he visto ninguna noticia. René, ¿nos podrías decir tu lectura de Napoleón Duarte? Pero yo la acotaría, digamos, a esta coyuntura y qué miras a futuro con este movimiento. Bueno, creo que lo marcaste hace un momento, ¿verdad? En las declaraciones previas de él, ¿verdad? De que en el momento que le fuera solicitado algo ilegal iba a presentar su renuncia, ¿verdad? Y justo la presenta ayer, ¿verdad? Cuando estamos precisamente, o sea, en la cúspide de la violencia que se ha generado hasta el momento, ¿verdad? Lo que sucedió el fin de semana con Miguelito y su familia, la persona que mataron y que de la información que hay
que tiene que ser esclarecida e investigada por el Ministerio Público, pero de la información que hay, o sea todo pareciera que estas personas que dispararon... Estás refiriéndote a Ocos, San Marcos, solo para ajá. orientar a los que quieran después regresar a buscar la noticia. Iban acompañados de la PNC, ¿verdad? O sea, ¿qué está sucediendo ahí, verdad? Entonces, y también pues una Consuelo Porras, un Yamatei, que también en sus declaraciones, en sus cadenas, se miran ya cansados, desesperados, se miran que están a tope, ¿verdad? Entonces, pues uno esperaría que, bueno, es el momento de un Henry Reyes, por ejemplo, ¿verdad? Que saque a dar palo, ¿verdad? Entonces, la renuncia que está presentando él, pues la podemos entender como una amenaza a que puede venir una respuesta muchísimo más ya, dura hacia la violenta, movilización. ¿verdad? Ajá, una escalada total, ¿verdad? A que las instrucciones tal vez de fuerza mayor y que él no quería seguir, pues puede que estén ahí. Sí, están latentes y vienen. Y también me gustaría agregar a este contexto el recurso que presentó, no sé cómo llamarle a este recurso legal del Ministerio Público, Sí, en donde se solicita una la vía ejecutoria. destitución, ¿verdad? Eso. Sí, Que se solicita la destitución del ministro por no acatar las Por órdenes. incumplimiento. Pero esta renuncia no es porque, como quien dice a Ministerio Público, ay, que yo no tengo miedo, yo presento mi renuncia. No, eso no responde a eso. O sea, responde a otros móviles, ¿no? ¿Cuáles son? Pues ya la había cantado pues, previamente y en el contexto en el que estamos creo que es fácilmente predecible a qué se debe esa... La semana pasada vimos... O sea, durante estos días que han habido bloqueos, movilizaciones, hemos visto en las fuerzas de orden público, especialmente la policía, porque el ejército no ha sido actor, hemos visto dos cosas. Primero, y creo que es importante recalcarlo de veras, o sea, no es fuck the police nada más aquí, NWA la energía. Hay que entender en este momento que la policía misma no ha querido actuar en contra de los manifestantes. Y que además también hemos visto una policía muy penosa, mal equipada, mal entrenada. Esa reconquista de Xayapixcayá, donde uno mira de veras esos cuerpos atléticos, o sea, es difícil, ¿verdad? O sea, los mira ahí jadeando, cuesta que se suban. O sea, es una policía de veras muy desmoralizada. Es una policía... yo cuando pasaba la resistencia del MP en estos días, a los policías que les miraba les recordaba lo del pueblo uniformado también es explotado porque la verdad es que son condiciones bien duras la de esta policía. Por supuesto que el incentivo está después para corromperse, por supuesto que desproporcionadamente actúan en contra de las capas más desposeídas y paran a la gente según cómo se mira y el color de su piel. Esas son cosas espantosas que suceden, pero el incentivo está para corromperse. O sea, arriba no te van a proteger, no te dan, viven hacinados, digamos, esas comisarías especialmente de las policías que no son del lugar y que tienen que ir a trabajar a esos lugares y duermen y viven ahí, no tienen gimnasios, no tienen a veces ni agua potable. Yo lo he visto personalmente, me ha tocado, digamos, acompañar en proyectos que se tratan precisamente de darle una infraestructura más digna a la policía, lo he podido ver, sin agua caliente, sin electricidad, los resortes de los colchones saliéndose, con aire acondicionado que no sirve en medio, por ejemplo, de la frontera de Jalpatagua. Es absolutamente terrible que después les digan, miren, ahora vayan a echarle penca a los movilizados. No lo querían hacer, tampoco lo quería hacer arriba Napoleón Duarte, y cuando intentan hacer sus movimientos vimos ese enjambre de motos en la Betania que los humilló prácticamente. Así que creo que es una situación en la cual por lo menos, vamos a ver a quién ponen, ¿verdad? Pero uno pensaría en estos psicópatas locos como lo son los amantes que tienen el poder máximo, Yamatei y Miguelito, que después de haber visto la humillación de Joffrey Miguelito, Cersei Yamatei va a estar aquí. Sí, bebé, ahorita. Game of Thrones. Va a estar viendo esa serie, se la están sí, perdiendo. Va a estar viendo cómo reivindica el honor de su muchachito, y lo primero podría ser a través de eso. Hay que leer entre líneas, no sé si es un alineamiento entre el MP y Yamatei, el tema de pedir la debida ejecutoria, o entre los golpistas no se coordinan, no lo sabemos, hay un montón de incertidumbre al respecto. Hay que ser responsables para comentarlo, pero digamos que las preguntas están al respecto, así que tenemos que poner el ojo a quién ponen de ministro de Gobernación, y creo que los que van a estar en la movilización tienen que tener mucha inteligencia, porque lo último que queremos es gente que
que pague con su vida o gente que salga golpeada en medio de lo que puede ser una respuesta violenta de parte de las autoridades. Sí, regresando al tema de violencia, ¿verdad? Que como yo decía, lo que se quiere evitar es esa violencia, ese abuso de... Ajá. Incluso aunque tengamos esta frustración, creo yo, mi postura es que no queremos eso y evitarlo a toda costa, pues vale la pena, incluyendo específicamente o especialmente desde las instituciones a las que les hemos delegado este poder. Porque a mí me gustaría aplaudir mucho también la forma de negociación que han logrado algunas, no sé si comisarías o si son directores locales de la policía, pero las personas que estaban negociando con quienes estaban bloqueando muchas veces eran personas muy sensatas, declaraciones medidas, ¿verdad? Declaraciones que incluso en un momento de mucha calentura, como el que fue en la plaza, pues las declaraciones que dieron, ahí estaban a punto, ya les habían tirado piedras, ya habían destruido el monumento a las niñas, o el memorial de las niñas, y estaban a punto de destruir el monumento ahí donde estaba el Parque Centenario. Y de todos modos el policía estaba dando declaraciones a Guatevisión en vivo, pues, o a varios noticieros en vivo. Y creo que tener ese tipo de liderazgos ayuda mucho, pero no sé si va a responder a este nuevo llamado de no sé si Joffrey o Cersei, pero ajá. Sí, no sé, ibas a decir algo, René, porque te interrumpí, disculpa. No, que también, digamos, de toda la información que uno está bombardeado en estos días, ¿verdad? El tema de los intentos de Yamatei por poder declarar un estado de excepción, y no lo ha logrado. O sea, es una decisión que tiene que ser tomada en Consejo de Ministros, ¿verdad? O sea, hay más blandos en el Consejo de Ministros. Eso es lo que es. Ajá. Yo lo que veo acá es que los ministros de Yamatei a estas alturas no van a hipotecar su reputación, su futuro, su libertad. O sea, por acompañar a Yamatei y a los golpistas en esta magna ópera delictiva, ¿verdad? Que están. Entonces, o sea, puedo entender también a los ministros haciéndose la pregunta, ¿verdad? ¿Qué sucede si no apoyo esto? Voy a tener después un ministerio público inventándome casos, persiguiéndome, yendo a hacer allanamientos a mi antiguo despacho, ¿verdad? Va a ser difícil la posición de los ministros decentes, ¿verdad? Pero ese tema de que hasta el momento Yamatei no haya logrado poder decretar un estado de excepción en cualquiera estado de sitio, creo que es el que correspondería ahorita, ¿verdad? Es precisamente porque no tiene los apoyos políticos dentro de su propio gabinete. Sí, me hiciste pensar en una situación en donde están los actores tras bastidores y es el último acto y ven que toda la gente ya está buchando. Salgo o no al escenario. O sea, quiero ir a recibir tomatazos, quiero ir. O sea, como la frase, tu mejor amigo en estas situaciones es el último que te traiciona. ¿Verdad? Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero no sé si tienen alguna idea de cierre que crean que es importante tocar al martes, en el momento en que estamos grabando el programa. Pues, siendo breves, pues que como sociedad, como población, no olvidemos realmente, o sea, quién nos ha convocado en todos estos movimientos de manifestaciones, de dónde deviene toda esta polarización que hay ahorita. Básicamente es porque se están hueveando las elecciones. Eso es. Recordemos que eso es lo que está sucediendo y sigue en desarrollo, ¿verdad? Entonces, claro, esas no son las formas. ¿Cuáles son entonces? Tenemos que buscar, innovar, preguntarnos, dialogar, sea lo que sea, pero no olvidamos qué es lo que nos convoca. Y nos convoca realmente la democracia, el mantener lo poco que queda de nuestra democracia. Votamos, decidimos y que esa decisión sea respetada. Pues eso es lo que nos convoca a todos y no lo olvidemos, ¿verdad? ¿No? Yo iba muy por ahí. El acuerdo mínimo que creo que tenemos de manera muy amplia es la democracia. Entonces, eso. La otra cosa, la otra parte de la discusión, que eran las formas. Yo creo que ya dije yo, ¿verdad? Yo creo que la violencia no es la forma. Todos deberíamos poder ejercer nuestra forma de expresar nuestro descontento, nuestra frustración con personajes que ya mencionamos durante todo el programa. Pero creo que hay muchos análisis que vale la pena retroceder y verlos en retrospectiva, que incluso
no es por autopromocionarnos, pero sí es un poquito, ¿verdad? El programa que hicieron Edgar Ortiz, Daniel y Javier hace un par de días. También el programa de hace bastante, muchas de las entrevistas que hemos hecho que explican cómo llegamos a estar hoy, el programa que hicieron con Toriello, o sea, son programas que nos ayudan a entender cómo llegamos a hoy. Entonces, si es que todavía hay dudas sobre ese acuerdo mínimo, yo les diría, investiguen un poquito de eso y van a ver, y pregunten, y comenten, y díganos qué hace falta, y aclaramos esas cosas también para discutirlas también. Tal vez hay un punto nuevo que no hemos considerado, pero eso es lo que nos ha llevado al punto de inflexión que creo que estamos generando. En lugar de generar una transición pacífica, una transición más suave, estamos causando nuestro propio punto de conflicto, creo yo. Entonces, seamos más blandos, seamos más moderados también a la forma de negociar y eso. Sí, me abona eso, y solo quiero pedir, por favor, huyan, como dirían, de la peste de las lecturas simplificadoras al máximo, sí, y de los que hablan en términos absolutos en esta situación tan compleja. Creo que el resumen está bastante claro, lo han dado mis dos amigos aquí. Así que las personas que les dicen a ustedes que alguien que le dispara a alguien en un bloqueo es exactamente lo mismo, alguien que está en la calle obstaculizándote el paso, no lo son. No son lo mismo. Es mentira, y eso solo sirve para radicalizar y endurecer posiciones. Así que, al contrario, la palabra está defenestrada, digamos, recientemente en el uso en redes sociales políticas en Guatemala, el término moderado, pero al contrario, yo creo que hay que reivindicarlo. Así que seamos blandos y seamos moderados y encontrémonos en medio. Así que muchísimas gracias. Este ha sido el Tangente del día de hoy. Ha sido, como siempre, un placer compartir con ustedes micrófonos, Rudy y René. Teníamos ratos, pero ya lo habíamos hecho aquí en Tangente, ¿verdad? Sí, no solo la versión de anterior en la radio de este grupo de amigos. Así que muchísimas gracias a las personas que están del otro lado. Nos está yendo muy bien con el podcast, no lo podemos negar. Creo que no se puede negar ni el éxito ni el pisto, ¿verdad? Así que ni el amor. Ni el amor. Así que le está yendo bien a Tangente. Muchísimas gracias, de veras. Nos honran, nos comprometen, y aquí estaremos. Así que hasta la próxima.